Vaya donde vaya, esté donde esté, es nuestro deseo que vayas con Dios, vaya con Dios, vaya con Dios. Quiero contarte que vamos a leer la palabra de Dios, el mejor libro que tú puedes leer todos los días y que todos los días tiene algo especial para ti. Hoy vamos a leer Efesios capítulo 2, verso 1 al 10. A mí me encanta esa porción de Efesios. Hace poco estuvimos en el servicio de habitación estudiando Efesios y esta porción en específico que habla sobre la gracia. Fíjate que yo quiero hablarte rápidamente tres cosas. La justicia es recibir exactamente lo que yo merezco recibir. Eso es lo justo. La misericordia es no recibir lo que yo merezco recibir. Pero la gracia es recibir lo que no merezco recibir. Y eso me encanta. Y lo dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Gracia, recibir lo que no merezco recibir. Y con esto quiero invitarte a que juntos leamos la palabra de Dios. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Así es, así que empezamos leyendo el versículo número 1 de Efesios 2 que dice: a ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Pero Dios, cuya misericordia es abundante por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios lo ha salvado. Y también, junto con Él, nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esto no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es el resultado de las obras para que nadie se vanagloríe. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Así es, y esta porción de Efesios a mí me encanta porque nos lleva a que algo que nosotros no merecíamos, Dios viene y nos lo da. Lo que nosotros tenemos y lo que Dios nos da es por gracia, no porque lo merezcamos, porque viene Efesios y Pablo dice, pues estaban muertos. Ya estábamos muertos, nosotros ya no merecíamos. Y realmente la Biblia tiene muchas maneras de mencionar la manera en que nosotros estábamos muertos, como decir, muertos en nuestra relación con Dios. Estábamos ciegos, esclavos del pecado, amantes de las tinieblas, enfermos, perdidos, extranjeros, desconocidos, hijos de ira, bajo el poder de las tinieblas. La Biblia utiliza diferentes términos para mencionar eso. Y Pablo dice, estábamos muertos, pero la gracia de Dios fue la que nos alcanzó. A través de esa gracia es que nosotros tenemos el acceso directo. Cuando yo entiendo esa condición, entonces yo puedo venir y acercarme a Dios. Pero primero tengo que reconocer esa condición, porque a veces el orgullo es el que no nos deja cambiar. El orgullo es el que no nos deja acercarnos a Dios y decir, Señor, necesito de ti. Y como hoy vamos a estar hablando, necesito de tu poder. Porque el orgullo nos detiene a no reconocer esa condición en la que estamos. Así es, y la verdad es que yo reflexionaba tal vez sobre la gracia y tal vez hacerles ese recordatorio, amigos, que la gracia es ese regalo inmerecido, es
Es algo que, y saben, con nuestros hijos hablábamos sobre la muerte de Jesús y decía, o sea que la salvación es gratis. Pues realmente no es gratis, porque sí hubo un pago y fue la sangre de Jesús. Y sí hubo un pago, pero nosotros no tenemos que hacer nada. Es más, ni siquiera podemos hacer nada, sino Él ya hizo todo y por eso tenemos el regalo de la gracia. Y no solo, sino dice que Él nos amó primero, porque cuando nosotros abrimos nuestros ojos y reconocemos el gran poder de Dios, decimos, ¡hala, Señor! Y vamos en busca y dices, que te amo tanto. Pero cuando entendemos que Él nos amó primero y nos amó más, por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros y nos dio ese regalo de la gracia, ese regalo de la salvación y que nuestros pecados fueran limpiados y que fueran blancos como la nieve. Entendemos ese regalo hermoso y yo quiero invitarlo a que si usted aún siente que sus pecados son muy rojos como el carmesí, que aún siente esa culpabilidad, que aún no ha entregado su vida a Cristo, que hoy tenemos un regalo especial para usted, que hoy el Señor, bueno, ni siquiera somos nosotros, ¿verdad? El Señor tiene un regalo para usted en decirle, hay salvación de gracia para usted y la verdad es que eso es lo que nos mueve continuamente a nosotros, esa gracia de Dios. Y es que, como decía Néstor, mientras no entendemos realmente nuestra naturaleza pecaminosa, no nos llama la atención tal vez la salvación. Por lo menos yo creo que a mí me costó entender eso siendo más joven, que en realidad necesitaba al Señor, no porque hubiera necesariamente hecho algo malo, sino porque del interior de uno pueden salir todas esas cosas malas, ¿verdad? Y yo quisiera también pensar no solamente en la salvación, que necesitamos entender nuestra condición de pecado para poder buscar la salvación. Pero así también en nuestra vida diaria necesitamos entender nuestra debilidad para pedir la ayuda del Señor. Lo que estabas diciendo antes, ¿verdad? Que en nuestro orgullo no nos deja. Y uno dice, ay, sí, esos orgullosos tan feos, ¿verdad? Pero qué bueno que yo no soy orgulloso. O puede ser que usted sí pueda pensar que también es orgulloso, pero a veces no lo vemos. Y decimos, yo sí soy humilde delante del Señor, pero a veces en nuestras acciones no lo manifestamos así. Por ejemplo, cuando nosotros no buscamos ayuda, cuando nosotros no pedimos ayuda, cuando nosotros creemos que lo vamos a poder hacer solos, cuando creemos decir, no, esto yo lo puedo manejar, esto no hace falta contarle a nadie, esto es algo que yo puedo hacer, esa es una manera de mostrar el orgullo. Yo pienso que en todas las áreas, no solamente para la salvación, necesitamos al Señor que nos ayude en nuestras cosas de trabajo, necesitamos que el Señor nos ayude en nuestras relaciones, necesitamos que el Señor nos ayude en nuestra salud, necesitamos tantas cosas y como decía Néstor, el Señor puede hacerlo, pero Él le gusta y lo ha dicho que nosotros debemos pedírselo y nosotros entonces nos acercamos en humildad a pedir su ayuda y por así decirlo le damos la oportunidad que Él nos ayude a nosotros, ¿verdad? Porque nosotros se lo estamos pidiendo. Y creo que ahí va un poco lo que creo yo que podemos ver para los que ya somos cristianos, no solamente el agradecimiento que tenemos de la salvación, sino el agradecimiento continuo por la ayuda del Señor en todas las áreas de nuestra vida. Sí, yo creo que estos pasajes, estos versículos son importantísimos porque habla sobre cómo era nuestra condición antes de conocerlo, ¿verdad? Y muchas veces posiblemente usted no ha tenido una relación o no ha permitido que el Señor obre en su corazón y tal vez pasa desapercibido que hay algo que necesito yo cambiar. Y la palabra del Señor acá habla sobre misericordia y habla de gracia. Misericordia es amar la miseria de otros, es la miseria que Él vio en mí y me amó a mí a consecuencia de esa miseria y por eso nos da la gracia para que nosotros podamos caminar con Él. En Colosenses 3, del 1 al 4, pero hay un versículo cabalmente que me llama la atención y dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y vean ustedes qué lindo esto, porque cuando uno comienza a caminar con Cristo, uno puede ver hacia arriba, puede ver hacia el Señor y Él es nuestra guía y nuestra brújula, porque a veces pensamos que entre tanta tribulación no tenemos ni para dónde salir, ¿verdad? Y por el otro lado yo creo que es importante también entender de que el pecado proviene
internamente, porque a veces le echamos la culpa a lo exterior, ¿verdad? O sea, el fruto, por ejemplo, yo tenía la oportunidad de platicar con una persona la semana pasada y me decía, mira, es que yo fui al psicólogo, fui al psiquiatra, tomo tranquilizantes, no puedo dormir en la noche. Yo le digo, mira, cuando uno se acerca al Señor, deja al doctor psiquiatra, al doctor psicólogo, inclusive al doctor Julio, el tequila no sé qué, ¿verdad? O sea, uno se puede apartar completamente porque el Señor se convierte en todo. No estoy diciendo nada, Florecita, con respecto a los psicólogos, nada por el estilo, pero claro, son una herramienta para nosotros, pero nuestra mirada debe estar enfocada en Él. Cuando nosotros reconocemos que nuestros pecados son internos, y solo quiero leerles esto, y perdonen que me extienda con esto, en Génesis 4, de 6 al 7, Caín pues se enoja porque no le reciben la ofrenda como a Abel, pero mire aquí, Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Mire qué interesante esto. ¿Sabe qué es lo que pasaba? Que en otra versión dice, ¿por qué estás cabizbajo? ¿Por qué tú estás enojado? Muchas veces adentro de nosotros la depresión y el enojo nos lleva al pecado. Y aquí es donde Huguito decía, una cosa es reconocer lo que nosotros tenemos internamente y por su misericordia y su gracia podemos nosotros cambiar. Y ahí es donde a veces, como decía aquí en Efesios, andamos en pecado a consecuencia de nuestro pasado, pero ya caminando en Cristo tenemos la sabiduría y la guianza del Espíritu para poder cambiar. Perdón que me ha extendido, pero realmente quería externarles esto porque al final la transformación también depende de nosotros. Si le permitimos al Señor cambiar nuestro corazón, y definitivamente van a haber cambios que nos van a asombrar. Yo creo que muchos nos pasa que confiamos en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia sabiduría y no nos acercamos a Dios. Y Dios está listo para extendernos su gracia, para extendernos su misericordia, para darnos su poder, porque en nuestras fuerzas no lo podemos hacer. Pero muchas veces queremos cambiar en nuestras fuerzas, ¿verdad? Muchas veces queremos decir, no, yo lo puedo hacer. No, yo sí lo voy a hacer. Ayer comentaban nuestros amigos sobre los vicios, ¿verdad? Cuando uno dice, no, yo lo puedo controlar. Incluso el mismo autor ayer hablaba y decía que tenía antecedentes en su familia de alcoholismo y él dijo, no, yo lo puedo manejar. Y después se dio cuenta que no lo podía manejar. O cuando hablamos de la dona de chocolate, que nos quedó muy impactado ayer, ¿verdad? La mitad de la dona, 30 minutos después de la otra mitad. Sí, entonces, pero cuando yo reconozco que no puedo, entonces es cuando vengo y pido ayuda. Y Dios es rico en misericordia. Lo dice en el verso 4, cuando dice, pero Dios siendo... me gusta esta versión, otra versión que dice, tan rico en misericordia. Y Él es rico en misericordia. Él dice, bueno, tú necesitas ayuda, yo con gusto, aquí estoy. Y es por gracia. ¿Sabes qué? El poder de Dios, la misericordia de Dios, es por gracia. No es porque te lo merezcas, no es porque te lo ganaste, es porque Dios te ama y te lo quiere dar. Y cuando tú te acercas a Él, tú le dices, Señor, necesito de ti, no puedo en mis fuerzas. ¿Y sabes qué? Él te dice, ok, está bien, lo puedo hacer. Yo quiero invitarte que ahí donde estés, ¿qué tal si hacemos una oración? No sé cuál sea tu necesidad, no sé qué es lo que te tiene cargado, que tú has tratado con tus propias fuerzas de hacerlo, de resolverlo y no se puede. Pero hoy, en el poder de Dios, lo puedes resolver. No es en tus fuerzas, sino es en las fuerzas de Dios que Él te las da por gracia. Él te extiende su mano por gracia. Así que, ¿qué tal si lo hacemos juntos y le decimos, Señor, hoy venimos delante de ti? Tú sabes la batalla que cada uno tenemos, lo que no hemos podido cambiar. Hemos probado en nuestras fuerzas y no ha sido posible. Pero hoy, Señor, queremos acercarnos confiadamente a ti, sabiendo que tú respondes, que no hay nada imposible para ti, que tú nos des poder, nos des la sabiduría, nos des la gracia, nos des la fuerza para poder hacer ese cambio que nuestra vida necesita. Hoy nos acercamos a ti, reconociendo que tú tienes poder,
que lo que es imposible para nosotros es posible para ti. Gracias, Señor, por sostenernos, por ayudarnos, por guiarnos, por levantarnos y por llevarnos a la victoria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo solo quiero tomar una cosita y perdón que sea enfático y existiendo en esto. Yo aproximadamente en abril reconocí que tenía un problema con la comida, ¿verdad? O sea, realmente lo del... y externé y llamé a Alejandro y le dije, mira, creo que tengo un clavo serio con la comida. Y ahí fue donde yo le permití al Señor que comenzara a obrar. Paré en un procedimiento de corazón, tengo 3 stents en el corazón el 31 de mayo. Pero lo que quiero decirle es que cuando usted le permite a Dios obrar y cambiar esa vida pecaminosa, Él va a obrar para bien suyo. En el mío fue algo extremo en la forma que me hizo llamar la atención salir de la adicción de la comida. Pero el Señor es un Dios de amor, como lo dice en el versículo que estabas leyendo, ¿verdad? Y específicamente dice, pero Dios cuya misericordia es abundante por el gran amor que Él nos amó. O sea, es por amor que Él realmente interviene, se muestra en nuestra vida para que haya un cambio genuino en Cristo. Pero usted sí tiene que dar ese paso de reconocer. Así es, de ese paso, por favor, haga ese cambio que su vida necesita. Tomado de la mano de Dios, va a obtener usted esa victoria. Vaya con Dios. Vamos a arrancar con la lectura de nuestro libro El Poder para Cambiar de Craig Rochelle, el principio número 25. Este libro yo creo que nos está ayudando mucho a poder saber que Dios sí puede. Y hoy vamos a estar compartiendo ese principio número 25. Dios sí puede. Pero Flor, ¿qué tal si nos ayuda con la lectura del libro? Muy bien, así es. Así que empezamos con un subtítulo que dice Dios sí puede. Nunca antes he mencionado este accidente, dice el autor. En otros libros he hablado de mi primer auto. Este tenía múltiples personalidades, una cualidad del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Bueno, la primera cualidad, genial, tenía un alerón en la parte trasera y calcomanías de águila en cada lado. No genial, otra característica, era un Vic de color marrón barro. De nuevo, genial, instalé un sistema estéreo Alpínides. Ahora, no genial, el equipo de música solo funcionaba por la noche. En esa época no sabía por qué, pero fue debido a que conecté por error el equipo de música a los faros. Así que si los faros no estaban encendidos, no había música. Definitivamente eso no era genial. El auto no era tan fabuloso como yo quería. Y entonces ocurrió el accidente. Esta es la parte de la historia de mi auto que nunca antes había compartido. Estaba conduciendo con los faros encendidos, con la música a todo volumen. La música inspiraba aquellas águilas de las calcomanías en el guardabarros delantero. Ellas estaban volando con una independencia un poco más desafiante. Pero entonces, un tonto me chocó por detrás. Pensé de inmediato, no vamos a soportarlo más. Estuve a punto de darle al señor cabeza de chorlito un puñetazo en la cara. Pero en lugar de eso, le lancé mi mejor mirada de un tipo duro e intercambiamos la información sobre el seguro. Yo me imagino ahí a Craig Rochelle haciendo cara de duro, ¿verdad? Pero sigue diciendo, me despedí con tristeza de mis águilas, mi equipo de música nocturno y mi alerón. Y dejé el auto en un taller para que lo repararan. Unos días más tarde, el mecánico me llamó para decirme que mi auto estaba listo. Cuando llegué, inspeccioné el auto genial, no tan genial, para asegurarme de que todo estaba como debía. Fue entonces cuando me di cuenta Que mi Buick Century era modelo Sport Coupé. Estaba escrito justo debajo del alerón, o al menos había estado escrito anteriormente. El tipo que lo había arreglado pintó Turbo Coupé en lugar de Sport Coupé. ¿Qué? ¿Mi Sport Coupé era ahora un Turbo Coupé? Sí, un Turbo Coupé tenía un motor turboalimentado, mucho más poder. Un Turbo Coupé aumentaba mi factor de genialidad con los chicos como en un 75% y aumentaba mis posibilidades con las chicas
como en un 7%. A pesar de lo que decía en la parte trasera de mi auto, mi Buick Century no tenía realmente más poder, debido a que la fuerza de voluntad no funciona. Tú y yo realmente necesitamos más poder. Podemos pensar que tal vez somos un turbo coupé, pero seguimos siendo solo un Sport coupé. Pablo sabía que necesitaba más poder. Por eso preguntó en Romanos 7:24, ¿quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Esa es la pregunta que todos necesitamos responder. Sin embargo, Pablo respondió a su propia pregunta con su siguiente frase en el versículo 25. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Pablo entendió. No puedo desatascarme por mí mismo, así que necesito un poder que no poseo. El poder que encontró fue Jesús. Pablo descubrió, yo no puedo, pero Dios puede. Descubrir esa misma verdad transformó mi vida. Finalmente me di cuenta de que no podía hacer lo que no podía hacer porque lo intentaba con mi poder. Entonces aprendí a recurrir a Dios y a acceder a su poder. Eso funcionó. Él funcionó. Yo podía hacer lo que no podía hacer por medio de su poder. Pude dejar de hacer lo que no podía dejar de hacer por medio de su poder. Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Dios lo era todo, el poder de Dios. La buena noticia es que el mismo poder que ayudó a Pablo y me ayudó a mí está disponible para ti. En realidad, esto es más exacto. El mismo poder que sacó a Jesús de la tumba, resucitado de la muerte a la vida, está disponible para ti el día de hoy. Y eso es lo que el autor nos está hablando en esto. Eso está disponible para ti, ese poder de Dios. Yo no puedo, pero Dios puede. Y descubrir esa verdad transforma nuestra vida. A veces, tal vez queremos vestirnos de una manera así como nos cuenta él en el carro. Al cambiarle la característica al carro, el carro no cambió. Siguió siendo el mismo carro con el motor sencillo que traía, no tenía turbo. A veces nosotros queremos ponernos una imagen, una vestimenta que no es. Queremos dar la apariencia de que lo podemos lograr. No, eso yo lo puedo controlar. No, esto yo lo manejo. No, eso a mí no me controla. Eso yo lo tengo. Yo lo puedo hacer. Yo lo puedo lograr. Pero en el fondo no tenemos la capacidad para hacerlo. Y hoy el autor nos está diciendo, pero Dios sí tiene la capacidad para sacarte de ese lugar. Tal vez has estado trabajando mucho en tus fuerzas para salir de esa deuda. Tal vez has estado en tus fuerzas tratando de que ese vicio ya no te controle y no lo puedes hacer. Pero ¿sabes qué? Dios dice, yo te puedo ayudar. Mi poder está disponible para ti. Pero si tú no me lo pides, yo no puedo acercarme. Y es cuando nosotros tenemos que tener esa vulnerabilidad y decirle, Señor, necesito. Y me encanta cómo lo pone el autor porque dice, el mismo poder que levantó de la muerte a Cristo Jesús está disponible para ti hoy. Sí, que la verdad es que definitivamente Dios es un Dios bueno que quiere apoyarnos, un Dios bueno que está ahí, pero debemos de buscarlo. Me gusta el ejemplo que pone el autor de su carro, dice que nunca lo había contado y pone esas cosas geniales y esas cosas no geniales que tiene su carro. Y habla sobre esa sticker que le ponen a su carro y que solo por ponerle esa sticker, que ahora es turbo, definitivamente el motor no se volvió turbo porque le pusieron un sticker en la parte trasera al carro. Pero y habla acerca de cómo ese su carro entonces tenía doble personalidad y eso es lo que me llamó la atención. Incluso yo leí una parte donde hablaba sobre, hace referencia a una película y esta película se trata de una historia, es un libro escocés que luego se vuelve una película en la que un doctor dice y se da cuenta de que todos tienen una parte mala, una parte fea en él. Y entonces es este libro que se llama Jekyll and Mr. Hyde. Y entonces él saca este pócimo o este medicamento que se puede tomar y entonces saca como la parte high, la parte fea de él. Y hay una imagen ahí donde sale el monstruo. Realmente es una película de terror. Porque si nosotros pudiéramos ver la maldad físicamente, o sea, ver la maldad de tal manera
que existe. Realmente sería de terror el descubrir lo malo que podemos llegar a ser todos, esa capacidad de maldad que hay en nosotros, pero el también descubrir que eso que habita en la carne en nosotros a través del pecado que entró por medio de Adán, nosotros también podemos tener esa gracia, esa misericordia y esa vida que entró a través de Jesús. Así que me pareció gráfico el ver cómo está esa parte nuestra aquí, que a veces lo ponen como ese angelito o ese diablito, ¿verdad? Que aparece, pero sí hay una maldad que está activa hoy en este mundo. Yo he sentido también que a veces uno como cristiano y tratando de entender eso, a veces puede ser confuso porque uno lee como lo que dijimos ahorita, dice yo quiero ese poder de Dios, ¿verdad? Definitivamente. Y a veces uno dice, pero yo tengo que ser optimista, tengo que creer que voy a salir adelante con esto. Y por otro lado lo dicen, no, usted tiene que rendirse y reconocer que usted no puede, ¿verdad? Y entonces uno dice, bueno, no puedo y de esto no importa si no va a salir, pero después, pero Dios sí puede, entonces tienen que ser optimista de nuevo. No sé si a ustedes algunas veces les ha costado en la práctica como que juntar esas cosas, ¿verdad? Bueno, tengo que reconocer que yo no puedo, pero como Dios sí puede, entonces puedo ser optimista, pero ya no basado en que voy a poder, sino basado en que no voy a poder y que Dios me va a ayudar. A mí me cuesta, y tal vez porque a veces todo lo trato de entender bien y tener... Como buen ingeniero. Como buen ingeniero. Pero yo pienso que en la práctica a veces nos podemos un poco perder en toda la explicación, o a mí me ha pasado eso, y he llegado a reconocer que tengo que aprender a confiar en Dios, ¿verdad? A veces a entender que no puedo. Voy a repetir lo mismo, ese trabalenguas, a entender que no puedo. Pero si yo no puedo, no significa que esté perdida la causa, ¿verdad? Cuando se le anima a decir, mire, usted reconozca que no puede, no es a decir que la causa está perdida, sino que usted tiene que pensar diferente, tiene que buscar la ayuda de parte del Señor, ¿verdad? Y si usted alguna vez se hizo bolas como yo, le animo a que no se haga tantas bolas. En el Señor hay esperanza. La idea sí es de optimismo. Y la clave está en mover dónde está nuestra confianza, ¿verdad? No ponerla en nosotros mismos, en nuestra capacidad, en nuestra inteligencia, en nuestra astucia tal vez, sino poder poner la confianza en el Señor. Y ese es el ejercicio, a tratar de confiar en el Señor, en darle su lugar a Él y por lo tanto actuar con base en lo que el Señor nos manda, en sus principios, en lo que Él nos dice, incluso tal vez en una palabra interna específica que Dios nos pueda dar. Yo creo que el Señor obra en nuestra vida conforme vamos dejando esa dependencia a nosotros mismos y nos volvemos dependientes de Él, ¿verdad? Y cuando uno comienza a vivir en la dependencia del Señor y comienza a ver el poder, las manifestaciones sobrenaturales, uno ya comienza a entender, me conviene más estar dependiendo de Él que andar luchando con mis fuerzas. Que a veces nos sentimos como ese dicho que dice, ¿verdad? Soy Ramón, ando en mi camión, soy bien chispudo, ¿verdad? Realmente eso hay que dejarlo. Pero miren, algo que es importante, y Hugo tiene toda la razón, ¿verdad? Por un lado uno dice esto, por el otro dice lo otro. En Mateo dice, tocad y se abrirá, buscad y hallaréis. Pero entonces, ¿sí tengo que hacer algo? Sí, tampoco quiere que usted se acueste en una hamaca con una su piña colada esperando a que le caiga todo. Pero la dependencia del Señor es creer que lo que yo estoy por hacer, Él tiene el control y que yo no voy a hacer más con mis fuerzas, tan sencillo como eso. El vehículo, muchas veces nosotros cuidamos lo que nos ponemos, andamos con cinchos, con unas grandes marcas o camisas que parece uno, ¿cómo se llama? Pancarta de andar promocionando y ni le pagan, ni usted paga caro por eso. Pero al final de cuentas es lo que hay internamente. Usted puede tener lindo su carro, salido del car wash, súper lustrado, que usted se mira, pero si el motor falla mal, o sea, está mal. O sea, si nosotros comenzamos a ver más el motor, nuestro interior, nuestro corazón, y comenzamos a depender del Señor, usted va a comenzar a cambiar, dirían por ahí, el cacaste, ¿verdad? O sea, ya usted se va a ver diferente, la gente le va a decir, qué delgado está Eduardo. No, pero, por ejemplo, le va a decir a usted, puchica, qué feliz se ve, y qué ha hecho, ¿verdad? Pero qué está haciendo. Y viene como esa miel que atrae a las abejas y la gente dice, ¿me puedes contar qué es lo que te está pasando? Porque antes te miraba serio, antes eras enojado, antes contestabas, antes eras impulsivo, antes eras bromista, caedor mal, y ahora estás diferente. Y ahí le da la oportunidad a uno de contar
que la dependencia del Señor lo ha transformado a usted. Yo creo que por ahí va el autor, ¿verdad? No tanto lo que usted le diga el carro, sino que lo que realmente haga dentro de usted. Eso es lo que va a brillar. Y la dependencia del Señor viene con la práctica, señores. Usted puede leer, dar 3 vueltegatos para un lado, 3 para el otro. No, es realmente la acción de decir, Señor, yo quiero depender de ti. Enséñame a esa dependencia, porque es un trabajo, Huguito. Sí, ese es el punto, ¿verdad? ¿Cómo podemos llevarlo a la práctica y accesar a ese poder? Porque lo que nos está ofreciendo ahí dice, ese poder que estaba para Pablo, lo tengo disponible. Entonces digo, yo quiero, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hago? Bueno, yo empezaría tratando de seguir los principios que la Biblia me da, ¿verdad? Si tengo que decir la verdad, aunque no me convenga, por ejemplo, tengo que decir la verdad, ¿verdad? Si tengo que, confiar en Dios, no pensar y preocuparme antes de las cosas, sino esperar el momento, ¿verdad? Hacer lo que a mí me corresponde, porque lo que decía Eduardo, tenemos que hacer lo que a nosotros nos corresponde y dejar que el Señor haga lo que yo no puedo hacer, ¿verdad? Así es, cambiar, me encanta lo que decía Eduardo, de cambiar el interior, porque a veces solo cambiamos el exterior. Yo quiero mostrarte una foto, porque si tú te quedaste pensando cuál es ese Buick Century 1979, color marrón de Craig Rochelle. Bueno, ahí tenemos una foto donde ahí está Craig Rochelle con su vehículo. Ese es el famoso carro. Ese es el famoso carro. Imagínate, ya con turbo afuera, aunque no fuera por dentro, ya tenía mayor influencia, mayor capacidad, pero no tenía mayor capacidad del carro. Seguía haciendo lo mismo. Y es nosotros no tenemos más capacidad, pero cuando Dios está con nosotros, ahí sí tenemos más capacidad. Ahí sí es como que nos echan el turbo en ahí nuestra Le echas gasolina, gasolina de avión para el cuarto de mía. Ahí está. Vaya con Dios. Si algo nosotros podemos decir es que Dios pone personas alrededor de nuestra vida y esas personas nos ayudan, a veces nos dan esos jalones de oreja, nos dan esos consejos de cosas que nosotros necesitamos cambiar. Recordando, Dios preparó de antemano buenas obras para que camináramos en ellas. Yo podría decir, Dios preparó personas de antemano que van a estar a nuestro alrededor para podernos ayudar, para levantarnos y llevarnos a ser mejores. Yo te puedo decir, cada uno de nosotros somos fruto de muchas personas que se han invertido en nosotros. A mí me gusta una definición de discipulado que dice, discipulado es invertirse intencionalmente en la vida de otras personas. Jesús lo hizo, Jesús invirtió en sus discípulos, Jesús invirtió en personas y hay gente que se ha invertido en nosotros y que hoy nosotros podemos decir, logré esto porque tal persona me ayudó, porque tal persona me llamó, se tomó un café conmigo, me dijo lo que debía de cambiar, pero no solo me dijo lo que debía cambiar, sino me ayudó, me caminó conmigo. ¿Y sabes qué? Tú también puedes ser esa persona. Yo te quiero animar. Si ha habido gente como los testimonios que hemos estado recibiendo que te ha impactado, que te ha ayudado, también tú puedes ser esa persona. Con los que están a tu alrededor, con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. Ahí, con ellos, tú puedes marcar la diferencia. Sí, y yo escuchando justo sus testimonios y todos esos mensajes que nos han enviado, venía a mi mente de verdad ese recuerdo de cuántas personas a lo largo de mi vida, desde que conocí al Señor, desde que alguien decidió orar por mí, alguien tuvo el reto de que cuando yo conocí al Señor, alguien me dijo, llegué a ese recuerdo re bien, llegué a esa casa, llegué a ese grupo de jóvenes y esta persona me dijo, ¿puedo orar por ti? Y yo dije, ay, qué ridículo, quiero orar por mí. Realmente ese fue mi pensamiento y dije, no, gracias, muy amable. Y él se quedó parado y me dijo, Dios te ama, ¿puedo orar por ti? Y en su insistencia dije, bueno, está bueno, pues, dele. Esa oración fue la voz del Señor a mi vida, enamorándome y atrayéndome en brazos de amor, que yo lo bendigo, porque de verdad, y es Eric Diegues, es el hermano de Jorge Diegues, y él oró por mí, él me bendijo. Yo, tantas personas, y que ustedes nos han estado mandando tantas personas, y yo puedo recordar a lo largo desde ese momento, después cuántas personas se invirtieron, estuvieron ahí de parte de Dios para bendecirnos. Y quiero contarles que tenemos de producción buenas noticias. Aquí nos están informando que como nos han mandado tantos mensajes, ya no va a ser solamente una entrada, sino van a ser 2 entradas para Buenísimo. Kairos.
que vamos a estar regalando. Así que sigan mandando sus mensajes porque así tienen pues más oportunidades de ganar. Bueno, pero ahora también hay una vocecita ahí que dice, lean jóvenes, lean jóvenes. Estamos leyendo el libro El Poder para Cambiar de Greg Rochelle. Estamos en nuestro principio número 25. Dios puede. Así que, Flor, ¿qué tal si nos ayuda a seguir en la lectura del libro? Así es, así que el libro dice, Pablo dijo que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vaya, la realidad es que no solo nos sentimos atascados, sino que estamos atascados. Peor que atascados, estamos muertos. ¿Te has dado cuenta de que las personas muertas no tienen mucho poder? Pídele a una persona muerta que te ayude a cargar una caja pesada o que eche un pulso con el brazo. No va a suceder. Los muertos no tienen poder y nosotros estamos muertos, sin poder. Eso resulta desalentador. Sin embargo, Pablo proporcionó una verdad que induce a la esperanza. Dice así, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, que el mismo poder que Dios usó para resucitar a Jesús de entre los muertos está disponible para ti. Si te sientes muerto en algún área de tu vida, o muy muerto, ¿verdad? En el área de tu vida, no necesitas permanecer muerto. ¿Por qué? Porque el poder de la resurrección está disponible para ti. Si te sientes estancado, no necesitas quedarte así. Piénsalo. Si Dios pudo liberar a Jesús de la muerte en una tumba, ciertamente puede liberarte a ti. Hay varios pasajes bíblicos como este que describen cómo hemos estropeado las cosas y nos hemos quedado atascados. Al leerlos puedes empezar a sentirte deprimido. No obstante, entonces aparece esa sorprendente palabra, pero. Probablemente nunca has agradecido el pero de Dios. Sin embargo, deberías hacerlo, porque cuando Dios pone su pero en tu situación, lo cambia todo. Lo que era ya no es lo que es, porque pero Dios. Así que lo que está detrás de ti no es lo que está delante de ti, porque pero Dios. Tu pasado no tiene que ser tu futuro, porque hay un pero Dios. Estábamos muertos, pero Dios nos dio vida, vida nueva en Jesús. ¿Por qué? Porque Dios es rico en misericordia y porque nos amó tanto. Pablo describió también la gracia de Dios. Gracia significa obtener lo contrario de lo que merecemos. Dios nos ama a pesar de nosotros, no a causa de nosotros. Nos ama no por lo que hacemos, sino por quién es Él. Cuando estamos en nuestro peor momento, el amor de Dios está en su mejor momento. Pablo escribió que por la gracia de Dios fuiste salvado. Salvado es un verbo. Un verbo se puede escribir en tiempo pasado, presente, futuro o perfecto. El tiempo pasado habla de algo que ya sucedió. El tiempo presente describe algo que está sucediendo ahora mismo. Y el tiempo futuro se refiere a algo que sucederá finalmente, pero que aún no ha sucedido. El tiempo perfecto habla de algo que ha sucedido en el pasado, sigue sucediendo en el presente y continuará en el futuro. Esto llama la atención sobre los efectos continuos de algo que ha sucedido en el pasado. Así que Pablo escribió salvado. Esto es en el tiempo perfecto. Fuiste salvado por la gracia de Dios en el pasado. Pero el efecto sigue teniendo lugar. Su gracia siempre va a impactar tu vida. Dios continuará dándote nueva vida en tus lugares muertos hasta que su obra esté completa en ti. Nunca tienes que sentirte derrotado. Nunca puedes rendirte, porque Dios no solo te salvó, Él te salva. Él está salvándote constantemente. Tú no puedes, pero Dios sí. Y Él lo hará si recurres a su poder. Así es, debemos de recurrir a ese poder. Y me encanta cómo el autor hace el énfasis en esta parte de los peros de Dios. Ese pero Dios cambia la situación, cambia el lugar donde estás. Tal vez tú, voy a tomar el ejemplo de Eduardo, tal vez el diagnóstico era de una manera, pero Dios intervino. Pero Dios obró. ¿Cuántas veces nos ha pasado en que nosotros estamos en una situación, pero Dios cambia, pero Dios abre esa puerta, pero Dios trae a esa persona, pero Dios me dijo, pero Dios...
cambia totalmente. Tal vez tú llevas un rumbo que el enemigo ha querido marcarte y decir, porque el enemigo quiere llevarnos a la muerte, pero Dios quiere llevarnos a la vida. Y tal vez tú vas ahí, pero entonces Dios interviene. Yo puedo pensar en la vida de Pablo, cuando Pablo está persiguiendo cristianos como Saulo, pero tiene ese encuentro con Dios. Y entonces cambia su vida, cambió totalmente, pero Dios intervino ahí. Y ese pero Dios en nuestra vida cambia como nosotros nos sentimos. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos un testimonio. Yo lo he contado hace como año y medio, que un poquito más tuve ese problema en el esófago y el diagnóstico era complicado. A los 3 meses me fui a hacer el examen y el doctor me dice, mire, como yo lo vi hace 3 meses, yo estaba seguro que hoy le iba a diagnosticar un cáncer, pero algo pasó. Y yo se lo puedo decir, pero Dios intervino. Ese fue el milagro de Dios. El doctor me dice, algo pasó y usted está bien. Esos son los pero Dios, las intervenciones de Dios. Y me encanta cómo Pablo dice, porque eso es en el tiempo perfecto de Dios. Y ese tiempo perfecto sucedió en el pasado, sucedió en el presente y está sucediendo ahora en nuestra vida. Así es, y te cuento que al día de ayer justamente mi hija tenía una tarea y tenía que explicarle el pasado, el verbo en pasado en inglés. Y entonces mi hija está aún pequeña y entonces decía, mi amor, a ver, un verbo es una acción. Entonces, mami, ¿verdad? Pero así como, yo decía, esto sí que es difícil. A ver, entonces una acción cuando ya la hiciste, por ejemplo, comer. ¿Cómo sería cuando ya lo hiciste ayer? Entonces ella, yo comí. Y yo, sí, muy bien. Pero entendí que de verdad explicar los verbos en pasado, presente y futuro es un rollo. Maestra, de verdad, es una bendición sus vidas. Pero en entender el tiempo perfecto que el autor habla aquí y que cuando tú leas la Biblia, ya ahora tengas ese cuidado de entender ¿qué es lo que está diciendo el autor? La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo y cada verbo, cada palabra tiene una intención de estar en el lugar donde está. Y Pablo aquí nos habla de que Él ya nos ha salvado. No dice te salvó, te salvará, ni te está salvando. Él dice que Él ya te ha salvado. Eso quiere decir que algo ya sucedió en el pasado, está sucediendo en el presente, pero va a continuar sucediendo en el futuro. Y comprender esa salvación de parte de Dios que es eterna, que realmente no tiene ni principio, es para siempre a tu vida. La verdad es que debería de emocionarnos el comprender lo que el autor nos quiere decir. Y ¿sabes qué? Y no solo para ti, sino para los tuyos. El ver con esperanza en esa familia, en ese familiar tal vez por el que hemos estado orando y que comprendemos que el Señor ya lo salvó. Él lo está salvando y lo quiere alcanzar. Eso nos llena de esperanza y nos hace abrazar esa gracia de parte del Señor. Ese tiempo debe ser pasado perfecto, ¿verdad? Porque solo dice perfecto, pero pasado perfecto, ¿verdad? Pero bueno, fíjense que yo lo que quisiera hacer un poquito es que igual yo siempre estaba con la duda de cómo accesar a ese poder, como mencionaba antes, y en la última frase el autor dice, tú no puedes, o sea, estoy claro, pero Dios sí puede, también claro, y Él lo hará, ¿cómo hago, Dios? Si recurres a su poder, así termina la frase del autor. Y entonces, ¿qué puedo hacer yo para recurrir a ese poder? Una de las cosas que entendí hace un tiempo es que por eso es que tiene sentido la oración. Porque uno decía, no le voy a contar a Dios mi problema, seguro que ya lo sabe, decía yo, era cuando me pensaba en orar. Y decía después, no le voy a dar consejos a Dios de qué hacer, porque seguro que Él tiene mejores ideas que yo, ¿verdad? Y entonces decía yo, no hay nada que orar, ¿verdad? Señor, te encargo, le decía nada más. Y ahí se terminaba mi oración. Y como que no había entendido que parte del asunto es poner mi voluntad, porque yo al recurrir a Él, digamos, al reconocerlo, digamos, yo le estoy dando la oportunidad, porque está contando su testimonio aquí Eduardo, pero otras personas no tienen ese testimonio, ¿verdad? Y lo tuvieron muy mal. Y uno dice, ¿por qué a unos sí los ayuda Dios, a otros no? Y hay eso es algo complejo, ¿verdad? Pero una de las cosas es que a veces nosotros podemos poner nuestra voluntad y pedirle. Y la Biblia nos lo dice claramente. Entonces, una cosa es que nosotros podemos poner en oración
las circunstancias que tenemos por delante, ¿verdad? Y cuando tenemos una dificultad, un problema, y cuando queremos cambiar en algo, que es el contexto del Biblia, ¿verdad? Nosotros tenemos que ponerlo en oración y obviamente dar pasos, actuar conforme a eso, ¿verdad? Pedir ayuda, ir a un seminario, venir a un Kairos, ir con el médico, hacer lo que a nosotros nos corresponde. Entonces, Él lo hará, dice, si yo recurro a su poder. Y a mí siempre me gusta esa complejidad y eso que es una sociedad con Dios. No es Él lo va a hacer, no es yo lo puedo hacer, sino que Él lo va a hacer y yo voy a participar en ese milagro. Yo voy a ser parte de ese milagro. Él me da la oportunidad de poner mi voluntad. Y así que yo te quiero animar. Si tú has dicho, ay, ¿será que oro más? Órale al Señor. Sé como esa persona que insiste, porque tú estás de esa manera poniendo tu confianza y poniendo tu voluntad y recurriendo a Él. Y por supuesto, da los pasos que te toca que dar, pero no confiando en que son tus pasos, sino que es el Señor quien puede ayudarte. Fíjate que yo creo que algo que es importante para poder entender un poco este pues juego de palabras, que si puedo o no puedo, si tú puedes, si yo me dejo y si tú dejas, ¿verdad? Dice el autor, si Dios pudo liberar a Jesús de la muerte, Dios lo que quiere hoy es de que tu dependencia en Él te traiga libertad. Y si tú sientes que hay algo que te impide, que te tiene amarrado, que no te permite, porque seamos francos, yo anduve metido en un montón de cosas y que alegre y la parranda y todo, pero al final uno se siente esclavizado a algo. Ahorita específicamente yo ya no aguanté algo que biológicamente todos necesitamos, tal vez no un trago, tal vez no un pase de cocaína o un puro de marihuana, pero es la comida, es esencial, a donde usted va se la ofrecen, o sea, es social. Y yo tuve que reconocer que tenía un problema con la comida. Y créame que hoy me siento libre del hecho de estar en una reunión y no estar picando como, ay, es que los nachos no se pueden parar de comer, ¿verdad? O abro aquella botellita de papalinas y se acaba solita, ¿verdad? O sea, eso de que parta la dona y media hora después, casaco, se la come toda, ¿verdad? O sea, eso de andar guardando. Bueno, mi esposa sí puede comerse un chocolate de este tamaño como en 2 meses, ¿verdad? Ella va pedacito por pedacito. Pero la libertad que te trae en la dependencia del Señor, o sea, la libertad que te trae la relación con el Señor, eso enriquece mucho. Así que si tú hoy sientes que hay algo que te tiene cautivo, pueden ser pensamientos, puede ser la falta de perdón, puede ser el mismo orgullo o algún fruto de la herida del corazón como el alcoholismo, el adulterio, la pornografía, todo eso tú puedes ser libre en Cristo Jesús. ¿Y qué tienes que hacer? Reconocer, como dice Huguito, dar el paso y decir, Señor, lo primero que yo puedo hacer, o sea, tú ya conoces el problema, tú ya conoces la herida, tú, ¿verdad? Como decía Huguito, tal vez lo que tienes que hacer hoy es solo decir, Señor, esto es lo que yo quiero entregar y quiero ser libre. Y de ahí en adelante, don't worry, be happy, porque Él es el que va a comenzar a obrar de una forma sobrenatural en tu vida. Y yo quiero aprovechar esas palabras de Eduardo. ¿Y qué tal si oramos? ¿Qué tal si tú le dices, Señor, necesito de ti? Estoy dispuesto a someterme a tu voluntad. Estoy dispuesto a entregar esto que he estado batallando en mis fuerzas. Y hoy quiero entregarlo a ti. Hoy quiero entregar para que tú seas el que guíes, para que tú seas el que obres, no en mis fuerzas, sino en mis capacidades. Señor Jesús, hoy venimos, Señor, con esta situación y tú dile cuál es tu situación. Y Señor, quiero entregarla a ti. He estado tratando de hacerlo en mis fuerzas, en mis capacidades y no lo he logrado. Pero hoy, Señor, sé que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Yo quiero someterme a tu voluntad. Hoy quiero entregar esto a ti y que se haga como tú quieras. Sé, Señor, que los planes que tú tienes para mi vida son perfectos. Hoy me someto a ti, Señor, y pido que tú me des el poder, tú me des la fuerza, tú me des la capacidad para poder seguir las instrucciones de lo que tú quieres que yo haga. Si es que tengo que pedir perdón, si es que tengo que hacer cambios en mi vida, en hábitos, en mis finanzas, en mi familia. Señor, dame la fuerza,
Dame el poder de tu Espíritu Santo para poder cambiar. Hoy te doy gracias porque tengo acceso directo a ti. Gracias porque sé que tú vas conmigo. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Y fíjate que hablando de gracia, yo quiero leer un mensaje de Eliú Ramos, porque dice: buen día, queridos amigos. Gracias por ser de bendición para mi vida. Llevo muchos años escuchándolo y han sido un instrumento en mi vida. No quiero participar por la entrada. Al contrario, me gustaría donar una para alguien que esté interesado o necesitado en asistir a Kairos. Así que si hay un tercer ganador, con gusto yo puedo donar una entrada. Ay, Así qué que hoy lindo. no va a ser una, no van a ser dos, sino van a ser 3 ganadores de la entrada ¡Qué para lindo! Kairos. Sí. Y es que, ¿saben qué? Yo tengo un amigo cercano que me hizo una pregunta importante que tal vez muchos tienen, y es ¿por qué son 2 días completos? Y es porque es un retiro espiritual. Usted sí es necesario que usted venga todo el proceso, porque lleva un hilo, digamos, desde el primer momento en que entra, en el segundo hay una secuencia, y yo lo invitaría a que lo tome como un retiro espiritual. Sí van a haber necesidad de que usted solicite algunos permisos, pero yo le puedo decir, vale la pena tener este retiro espiritual para su vida. De verdad trae libertad, y qué emocionante que vamos a tener ahora 3 entradas. Y quiere decir que tiene que tener compromiso. O sea, no solo es ganarse la entrada, sino que comprometerse a venir. A venir. Quiero leer este testimonio que nos envía aquí Elizabeth. Dice: buenos días, desde hace ya algunas semanas veo su programa por las mañanas. Realmente estoy sorprendida de lo edificante que son sus explicaciones de la palabra para mí. Incluso me ayuda a entender la palabra, ya que apenas empiezo a meterme en la búsqueda de Dios. Hasta han despertado en mí el deseo de leer este libro que ustedes leen en las mañanas. Por eso me animo a saludarlos. Que Dios los bendiga sus vidas grandemente. Con mucho cariño los saluda Elizabeth. Qué bonito. Ay, Qué bonito, porque al final es el Señor el que obra por medio de nosotros y por medio de esta herramienta de bendición. Y realmente es el Señor el que desea tener intimidad con usted y que usted también lo conozca a Él. Una pequeña ronda de despedida. Flor, Huguito, Eduardo. Yo quisiera dejarles Romanos 7, donde Pablo dice: ¿quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Pero él responde en el 25: gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Bien, yo quisiera recordar: yo no puedo, pero Dios sí puede, y el poder de Dios está disponible por la misericordia y por el sacrificio de Jesús. Así que recurramos a Él. Yo quiero recordarle que usted tiene una cita hoy a las 5:30 por la 98.1 en Vamos Guate. No se pierda el programa de hoy, no se lo pierda, por la 98.1. Y sobre todo, bendiciones en este día y que usted pueda marcar la diferencia en su entorno como buen ciudadano de esta bella Guatemala y sobre todo como embajador del reino de los cielos. Así es. Somos nosotros hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo a ellas. Y eso está en Efesios 2:10. En esta versión dice: porque somos hechura suya, su propia obra maestra. Me encanta eso. Tú eres la obra maestra de Dios. Así que con eso, yo quiero que te quedes con esa promesa en tu corazón. Tú no eres cualquier cosa, tú no eres un accidente. Eres esa obra maestra de Dios. Dios dedicó el tiempo para formarte, para hacerte y para darte un propósito. Así que quédate con eso el día de hoy. Que Dios te bendiga en todo lo que hagas. Y hoy juntos te decimos: no vayas solo ni mal acompañado, sino vaya con Dios.